Dios una vez más nos bendiga, hermanos. Felices, contentos de estar en la casa de Dios, porque no hay mejor lugar que en la casa de Dios, como decíamos esta mañana. Qué hermoso día que el Señor nos da, nos regala, gloria a Dios, esta hermosa mañana, gloria a Dios, para gozarnos, deleitarnos en el Señor, gloria a Dios, porque es el día que hizo el Señor, gloria a Dios, y aquí estamos, gloria a Dios, gozándonos ante la alabanza, gloria a Dios, en esta preciosa mañana, gloria a Dios, en que pues ya es tarde, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Ya vamos a entrar a las 12, ¿verdad? Mediodía, gloria a Dios, y qué bueno, gloria a Dios, que tenemos buen horario, así que no hay que excusa que nos podemos quedar dormidos, gloria a Dios. Alabado sea el Señor Dios, ya que vamos a entrar en otra guía nueva, ya que pues, yo estaba meditando yo en el pastor por casi 40 años con la otra guía, y esta guía yo la miraba y la miro y es muy diferente, gloria a Dios, para poderme portar con ella, gloria a Dios, pero bueno, Dios es bueno, hermanos. La palabra es la misma, gloria a Dios, ya que en este semestre vamos a ver, gloria a Dios, no solamente en este capítulo, vamos a ver todo Génesis. Si usted miró, ya que todo en este capítulo, gloria a Dios, en esta lección, vamos a repasar todo Génesis. Imagínense, hermanos, en una hora, gloria a Dios, para repasar todo Génesis. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis, hermanos? Gloria a Dios. Muchos capítulos, ¿verdad? Para Dios, y sin embargo vamos a tratar de darnos un repaso, para Dios, de Génesis, desde el principio de la creación, para Dios, hasta cuando entra Israel a Egipto, para Dios, ahí que ya sabe usted que ahí estuvo 400 años, para Dios, pero vamos al principio de Génesis, el principio, para Dios, de la creación. Pero antes de todo, vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Porque es muy importante que el Señor sea que nos hable a nuestras vidas, Dios, que despeje nuestras mentes, nuestros corazones, para poder entender los planes de Dios, porque todo es plan de Dios, todo lo que pasa es plan de Dios, no hay nada al azar, para Dios, todo tiene preparado Dios, todo lo que está pasando hay un propósito. Alabado sea tu nombre. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En esta preciosa mañana, mi Dios amado, me lleva a tu presencia a través de su Hijo amado Jesús. Realmente, Padre, gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias ahora por la oportunidad que usted nos concede una vez más estar aquí en tu casa de oración, donde venimos a adorarte, a bendecirte, a darte la honra, la gloria y la alabanza, porque usted es merecedor, Señor amado, de toda adoración. Bendice a mi hermano Beto, Señor, que trae esta alabanza, Señor amado, y bendición a mi oficial. Me pido por todos mis hermanos que estamos, aquellos que no pudieron venir de igual manera, Señor amado, se encuentran, están enfermos, Señor amado, sé con ellos, Señor amado, tan triste, consuela, Padre Santo. Obra un milagro, Señor amado, esta preciosa mañana a través de esta lección, Señor amado. Toca vidas, toca corazones, Señor amado. Te lo pido en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Pueden sentarse, ¿no? Ya que es un gozo, hermanos, leer la palabra de Dios. Yo estaba hablando con una persona, le decía que cuando ella se pone a leer la Biblia se olvida del tiempo, se olvida el tiempo de la palabra, no la leyendo, porque realmente yo creo que está en su primer amor, a Dios. Tiene ese deseo, ese hambre de la palabra de Dios. Qué hermoso cuando tenemos hambre de la palabra de Dios, que nos motiva ir a agarrar la Biblia de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios, porque tenemos hambre. Mi alma, como dijo el salmista, mi alma tiene sed de la palabra de Dios. Es hermoso para Dios sentir esa hambre, ese deseo por estudiar la palabra de Dios, que no se puede pasar ni un día, Dios, sin leer la palabra de Dios. Tenemos que siempre estar estudiando la palabra de Dios. Qué hermoso veramente servirle al Señor, gloria a Dios, porque tenemos veramente esa esperanza, ese gozo, gloria a Dios, que siempre, que no estamos solos, hermanos. Siempre, cuando tenemos luchas, tenemos pruebas, sabemos que ahí está el Señor con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, y en estos días más, gloria a Dios, que estamos pasando, y el Señor realmente ha prometido estar con nosotros, y es lo más importante, ¿verdad? La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, gloria a Dios. También la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Gloria a Dios, ya que mucha gente le sirvieron al Señor por años y años, gloria a Dios, y ahorita están parqueados, están alejados de Dios. Y otros jóvenes que apenas están comenzando, gloria a Dios, estos son los que van a perseverar hasta cuando el Señor venga, gloria a Dios.
Y así, hermanos, así como estamos ahí, vamos a comenzar este estudio. Por Dios, ¿cuánto lo estudiaron? ¿Cuánto lo estudiaron, hermanos? Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que usted se esmere, gloria a Dios. Es que así cuando usted comprueba, sabe que ama a Dios. Cuando usted le busca, gloria a Dios. Cuando usted se esmera por agarrar la palabra de Dios transcurso de la semana, ahí es cuando usted sabe realmente usted ama a Dios, a Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce cuánto le amamos, ¿verdad? Para Dios, porque verdaderamente que al mucho se le perdona, mucho ama a Dios. El Señor perdonó nuestros pecados y por eso le amamos. Dice aquí, hermano, la gran historia comienza. La gran historia comienza desde el principio. Ya que vimos la vez pasada, terminamos en Apocalipsis. Ahí terminamos donde va a ser la consecuencia de los impíos y la bendición de los justos. Y nuevamente vamos a dar otro repaso desde Génesis, para Dios comenzar, para Dios, donde dice en la Biblia, para Dios, Dios es el creador y soberano sobre todas las cosas, pero está íntimamente ligado a la vida de su pueblo. Dice el versículo clave, yo creo que todos lo sabemos de memoria. Alabado sea el Señor. Yo creo que todo es muy fácil, ¿verdad? Leerlo, memorizarlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ver, el hermano de memoria, a ver el texto que dice, yo creo clave. ¿Qué dice el versículo? Sin leer la guía. Otro hermano. Sin leer la guía. Otro hermano. Gloria a Génesis. Génesis 1, verdaderamente es fácil, para Dios. Porque muchas veces nos han pedido a nosotros, ¿verdad?, que leamos un texto y ¿qué buscamos? El más corto, ¿verdad? Que nos hace muy fácil buscar el corto. ¿Y cuál es el versículo más corto de la Biblia? Porque todos buscamos el más corto. A ver, ¿cuál es el versículo más corto? Exactamente. Exactamente. Muchas veces que dice que Dios amor, no, pero ahí sí otro contexto que Dios también dejó consumidor, pero como dijo el hermano de Dios. San Juan, de Dios. Ahí estamos, vamos a hablar, porque muchas veces y me pongo a meditar y me pongo un poco tenso, porque es tanta cosa que traigo a la mente, porque hablar de Génesis, verdaderamente hablar de Abraham, hablar de tantas cosas, ¿verdad, Dios? Y a veces, pero vamos a ver cómo le sacamos esta lección, ¿no? Porque esta lección para mí fue diferente, ¿verdad, Dios? Pero bueno, vamos a tratar, ¿verdad, Dios? En esta lección, ¿verdad, Dios? Que se encuentra en Génesis 1, ¿verdad, Dios? Pero hoy vamos a ver, ¿verdad?, que vamos a tratar de cómo comunicarnos, ¿verdad, Dios? Sabemos que Dios es poderoso y es el que creó todas las cosas. Aunque hay muchas teorías, ¿verdad, Dios? Pero creemos y estamos seguros que Dios creó todas las cosas, ¿verdad, Dios? Porque ese mismo Salmo dice que el firmamento anuncia las obras humanas, ¿verdad, Dios? Y nosotros vamos a ver, hermano, poco a poquito, ya pues, comprendiendo lo que tiene Dios, los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros, porque Dios tiene planes, propósitos, para Dios, y todo lo que está pasando, lo que va a pasar, es un plan de Dios, porque así vamos a ver, para Dios, desde que Dios creó a Adán y a Eva, para Dios, los creó con propósitos. Alabado sea el Señor Dios. Ya que también vamos a ver, aunque Adán y Eva fracasaron, para Dios, cayeron en pecado, para Dios, aún con todo eso vamos a ver que Dios tenía planes para redención, para Dios, para redimirnos, para Dios. Y vamos a ver también, ¿no?, cómo entra el pecado, para Dios, al mundo, para Dios. Pero Dios está preparando antemano, para Dios, al Señor Jesucristo, para Dios. Pero vamos a ver qué nos dice, hermanos, antes de introducirnos aquí en donde dice el primer punto, dice la obra de Dios fue ordenada con un propósito, para Dios. La obra de Dios fue ordenada
y con un propósito. Alabado sea el Señor, porque Dios es de propósitos, gloria a Dios. Pero hay que ver los propósitos de Dios en nuestra vida, gloria a Dios. Dios tiene planes para usted y para mí, para todo el mundo. Dice aquí, hermanos, ¿alguna vez ha considerado el orden del universo? ¿Cómo permanecen los planetas y las estrellas y sus trayectorias sin alejarse y chocar entre sí? ¿Y qué del cuerpo humano? ¿Cómo es que el cerebro humano, que es aproximadamente el 2% de peso corporal, todo lo dice al dedo gordo de sus pies que se mueva cuando usted lo desee? Observe el orden de la creación. Primer día, gloria a Dios. Primer día, luz. Cuarto día, lumbreras. Segundo día, expansiones de agua y atmósferas. Quinto día, aves que vuelan en una expansión. Y peces que nadan en otra expansión. Tercer día, tierra seca, vegetaciones. Sexto día, los animales y los hombres para vivir en la tierra y alimentarse de la vegetación. La creación de la humanidad a imagen de Dios se refiere principalmente a la capacidad de la justicia y santidad. Ahí habla en Efesios 2:4-24. Ni el universo ni la humanidad ocurrieron por la mera casualidad. Estamos aquí, gloria a Dios, porque Dios es propósito de Dios, gloria a Dios. Y realmente Dios siempre ha querido lo mejor para la humanidad. Ya que usted sabe que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto de Edén, fue para que labraran, gloria a Dios, en la tierra, tuvieran de la tierra lo que Dios había criado, gloria a Dios. Eso fue el primer, ahí Dios le dio el primer trabajo a Adán y Eva, gloria a Dios, para que ministraran lo que iban a plantar, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Bueno, gloria a Dios, siguen ahí la historia. Vamos a ver que ahí a Adán y Eva le nacen Caín y Abel, gloria a Dios, los hijos primogénitos de Dios le nacen, gloria a Dios ahí, gloria a Dios. Y vamos a ver también cómo Caín, gloria a Dios, mata a Abel, gloria a Dios. Vamos a ver, porque a veces el hombre, a veces no se parece por naturaleza, a veces podemos ser malos, gloria a Dios. Pero ya que Abel, gloria a Dios, o Caín mata a Abel, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo creo sus pensamientos eran malos, porque Abel, ¿verdad? Porque dice la Biblia que llevó lo mejor del ganado, gloria a Dios, de una ofrenda a Dios, y Caín llevó de la tierra, gloria a Dios, también a Jehová. Pero Jehová Dios miró diferente la ofrenda, gloria a Dios, que le trajo a Jehová, más la ofrenda de Abel se agradó al Señor, gloria a Dios. Porque a veces podemos dar la ofrenda, gloria a Dios, pero a veces con qué motivo la podemos dar, gloria a Dios. Y Abel, pues vemos que la trajo de todo su corazón, y Caín también, pero fue diferente, gloria a Dios, porque había algo en su corazón, gloria en él. Y ver esto que Dios había preferido la ofrenda de Abel, pues Caín, gloria a Dios, pues le puso el mal. Y desde entonces trató, gloria a Dios, todos los medios para, vamos a ver, gloria a Dios, de cómo pues matarlo, gloria a Dios, quitarlo del medio, gloria a Dios. Pero como Dios todo lo mira, gloria a Dios, Dios miró lo que había hecho Caín, gloria a Dios. Y pues Dios dice que lo sacó de la tierra, de San Caín, gloria a Dios. Pero vamos a ver también, que ahí, hermanos, comienza la maldad del ser humano desde el principio. Desde el principio, gloria a Dios, comienza la maldad. Gloria a Dios, ahí nacieron, gloria a Dios, los hijos de Caín, gloria a Dios, la descendencia, gloria a Dios, viene. Y vamos a ver también, ¿no? Ahí cómo es esta generación, gloria a Dios, comienza a crecer, a poblar los poblados, gloria a Dios. Y comenzó la generación, gloria a Dios, de Caín, gloria a Dios. ¿Y qué pasa, hermano? Gloria a Dios, ahí vamos, si usted lo miró, porque vamos a ver, es Génesis, vuelvo a repetir, que muy despacio para leerlo, gloria a Dios. Pero ahí usted va a ver, si usted la leyó, gloria a Dios, cómo la maldad se estaba multiplicando, gloria a Dios. Antes de Noé, gloria a Dios, la gente estaba multiplicando, gloria a Dios, de maldad, gloria a Dios. Y dice la Biblia, bueno, qué triste, en el principio de Génesis, gloria a Dios 6:6, que a Dios le dolió en el corazón
ver hecho al hombre. Se imaginan, hermanos, el mismo Dios le dolió en su corazón y Dios estuvo dispuesto, vamos a ver, hermanos, destruir al ser humano. Pero ¿qué pasa ahora, Dios? Pero había un hombre, vamos a ver ahorita también, cómo es que Noé, gloria a Dios, halló gracia delante de Dios. Y por medio de este varón, gloria a Dios, de Noé, gloria a Dios, Dios no destruyó la tierra como él pensaba, gloria a Dios. Simplemente Dios quiso darle otra oportunidad, gloria a Dios, al ser humano, gloria a Dios, porque Dios ya estaba decidido a destruirla, gloria a Dios, a barrar de la tierra, gloria a Dios, todo ser viviente. Gloria a Dios, porque Él miró que todos los diseños, todos los pensamientos del hombre eran hacer el mal. Qué triste, gloria a Dios. Un cerebro, una mente sin Dios. Yo me imagino, gloria a Dios, una mente siempre está actuando inclinaciones malvadas, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Pero vamos a ver, hermanos, en Génesis, gloria a Dios, vamos a ver también, estamos viviendo, gloria a Dios, para ir terminando, ya que este se encuentra de Génesis 31. ¿Cómo es que Dios, o sea, Noé, haya gracia delante de Dios? Y Dios le dice, hermanos, que prepare un arca, gloria a Dios, y que comience a aplicar la palabra de Dios, que Él iba a destruir la tierra, gloria a Dios. Pero dice la Biblia, bueno, que pasaban los años y los años, gloria a Dios, y Noé estaba haciendo el arca. ¿Cuántos años llevó Noé para hacer el arca, hermanos? 120. Otros, gloria a Dios. Fíjese, hermanos, 120 años, como dice el hermano, gloria a Dios, otros que 100, gloria a Dios, pero bueno, lo ponemos, gloria a Dios. Dicen, gloria a Dios, que Noé les hablaba, gloria a Dios, a la gente que vendría un diluvio, gloria a Dios, que se arrepintieran, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Vimos en la historia, hermanos, que Noé terminó la arca, gloria a Dios, hizo el llamado a todas las personas, como está haciendo el llamado hoy en día al arrepentimiento, gloria a Dios. Noé hizo el llamado a la gente, gloria a Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? El ser humano, gloria a Dios, no podía entender los planes de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que nunca antes había llovido, gloria a Dios, y Noé les estaba diciendo que iba a llover, gloria a Dios. Era imposible para la mente humana en aquel entonces de Dios que podían pensar ellos que iba a llover, gloria a Dios. Y sin embargo, gloria a Dios, llega el tiempo que comienza Noé, gloria a Dios, a meter a los animalitos de 2 en 2, gloria a Dios. El llamado estaba haciendo, gloria a Dios. Termina el llamado, gloria a Dios. Dice la Biblia, gloria a Dios, que Jehová Dios cierra la arca, gloria a Dios, Noé no la cierra, no. Jehová Dios la cierra, gloria a Dios. Y ahí vimos, hermanos, las personas que fueron salvas en el tiempo de Noé. Los animalitos, los animales, las aves, gloria a Dios, y la familia de Noé. Fueron las únicas personas que se salvaron en el diluvio, gloria a Dios. Fueron las únicas, gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque, como decían los hermanos, Jehová Dios es lento para ira y grande en misericordia. Siempre nos está dando la oportunidad. Decía el hermano, gloria a Dios, hoy también, le estaba dirigiendo, hace más de 2000 años se está predicando que Cristo va a venir, gloria a Dios, se está predicando. Muchos estamos entrando al plan de salvación, muchos, gloria a Dios, no creen en la venida de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. No creen, gloria a Dios. Por eso la iglesia se está preparando, gloria a Dios, para cuando el Señor venga. Porque el Señor tiene sus planes, gloria a Dios.
Y podemos ver, hermano, gloria a Dios, cuando Noé sale del arca, lo primero que hace, vemos, hace un holocausto al Señor de agradecimiento, gloria a Dios. Y vimos la historia, gloria a Dios, de Noé, gloria a Dios. Las hijas de Noé, gloria a Dios, embriagan al padre, gloria a Dios, se acuestan con él, gloria a Dios, y el pecado sigue. El pecado sigue, gloria a Dios. Alabado sea el Señor Dios. Pero Dios, vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios tenía su plan, lo repito. Cuando Dios, gloria a Dios, habla a Noé, a Abraham, vamos a ver ahorita, gloria a Dios, porque vamos a un repaso, gloria a Dios, un repaso. Dios, antemano, gloria a Dios, cuando Dios decide en su corazón, gloria a Dios, a sacar de la tierra de Ur, los caldeos, gloria a Dios, a Abraham, gloria a Dios, a una tierra prometida, gloria a Dios, que le estaba dando, una tierra que le estaba prometiendo de fluir leche y miel, gloria a Dios, una gran bendición. Y Dios hace un pacto con Abraham, gloria a Dios, cuando le está haciendo el llamado, gloria a Dios, porque era muy difícil para Abraham, usted sabe, salir de su tierra, e ir a un lugar, gloria a Dios, que no conoce, era muy difícil, gloria a Dios. Y sin embargo, hermano, gloria a Dios, Abraham le cree a Dios, gloria a Dios, porque Dios había hecho un pacto con él que lo haría grande, gloria a Dios, que lo bendeciría grandemente, gloria a Dios. Cuando Abraham sale de la tierra de Ur, gloria a Dios, tiene 75 años, gloria a Dios, sale, gloria a Dios, de la tierra de Ur, gloria a Dios, agarra a Sarai, gloria a Dios, a Sara, gloria a Dios, a Lot, también, gloria a Dios, a su sobrino, gloria a Dios, y se va rumbo, gloria a Dios, a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa, hermanos? Vamos a ver, lo repito, eso es un proceso, para que usted se dé una idea, gloria a Dios, que la promesa seguía en pie, pero los años estaban pasando, pasaban los años, gloria a Dios, y la promesa que Dios le había hecho no se había llevado a cabo todavía. A veces nosotros nos esperamos cuando Dios nos promete algo, ¿verdad? Dios me prometió esto, me hizo esto, gloria a Dios, y que ¿por qué pasó esto? Porque usted sabe bien, hermanos, que la vida de Abraham en el proceso, gloria a Dios, de su trayecto, que salió de la tierra de Ur, gloria a Dios, no fue fácil. Se presentó delante de muchas personas, gloria a Dios, con reyes, gloria a Dios, y aún Abraham, gloria a Dios, tuvo que mentir, fíjese. Tuvo que mentir diciendo que Sara, gloria a Dios, era su hermana, por miedo, gloria a Dios, que los fueran a matar, gloria a Dios. Y usted sabe, ¿verdad? Pues si cuando este rey, gloria a Dios, se dio cuenta que era la esposa de Abraham, se enojó, gloria a Dios, porque le vino una plaga, le vino males a él, gloria a Dios. Y entonces este rey, gloria a Dios, vamos a ver, gloria a Dios, cómo es que lo está de su tierra, gloria a Dios, y se va, gloria a Dios. Y sigue, hermano, y sigue la historia, gloria a Dios, gloria a Dios, de Abraham, gloria a Dios, porque no es fácil. Dios nos ha prometido muchas cosas, lo repito, a veces nos esperamos, gloria a Dios, mucha gente se devuelve para atrás, gloria a Dios. Y vamos a ver, hermanos, cómo Sara, gloria a Dios, Sarai más bien, gloria a Dios, no tiene hijos, era estéril. ¿Sabía usted que era estéril, gloria a Dios? Y a veces me pongo a pensar, gloria a Dios, cómo es que Dios, ¿verdad?, le había prometido una descendencia grande, gloria a Dios, así como las estrellas, como las arenas del mar, gloria a Dios, sería su descendencia. Y Abraham miraba y pensaba, pues ¿de dónde va a venir mi descendencia? Mi esposa no tiene hijos, es estéril, gloria a Dios. Pero a veces me pongo a pensar, hermano, gloria a Dios, me pongo a pensar que el enemigo siempre sabe también los planes de Dios a veces. Sabía, gloria a Dios, y sabía en el tiempo que de la descendencia de Sarai o de Sara, gloria a Dios, iba a venir el ungido, la promesa, Cristo el Redentor, gloria a Dios. Yo digo que quizás le puso la esterilidad, gloria a Dios,
a Sarai, gloria a Dios, para que no tuviera hijos. Y seguimos la historia, hermano, gloria a Dios, cuando estas personas van creciendo, gloria a Dios, o Sara, o Sarai, gloria a Dios, ve que no tiene hijos, le da a la concubina, gloria a Dios, a Abraham, para que tenga hijos, gloria a Dios, porque ella miraba que ella no iba a tener familia, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando la concubina, gloria a Dios, tiene hijos, gloria a Dios, se comienza a burlar de Sara, gloria a Dios, porque no tenía de poder hijos, gloria a Dios. Pero Dios siempre, vuelvo a repito, tiene sus planes, tiene propósito, gloria a Dios. Pasa el tiempo, gloria a Dios, le nace a Libre, gloria a Dios, le nace el hijo, gloria a Dios, le nace un hijo, gloria a Dios. Y comenzamos a ver, hermanos, también cómo le estorbaba, gloria a Dios, a Sarai, gloria a Dios, para tener estos problemas que tenían, gloria a Dios. Pero vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios es tan bueno, lento, ¿verdad? Bueno, porque realmente todo tiene planes, tanto para la concubina y tanto para Sarai, gloria a Dios. Tenía planes, gloria a Dios. Lo voy a leer aquí, hermanos, gloria a Dios, sea que usted vio Génesis 12. Brincamos mucho, vuelvo a repito, porque en este capítulo, en esta lección se embarca casi los 48 capítulos de Génesis. Son bastantes, ¿verdad? Para Dios. Pero vamos a ir tratando, y por ello yo digo que me gustaría que ustedes la leyeran en sus casas. Imagínense usted, si usted leyó Génesis, todo Génesis en toda esta semana, que bueno fuera, para Dios. 48 versículos, tiene 49, no estoy muy seguro, voy a decírselo para Dios. ¿Cuántos capítulos tiene? 50. Gloria a Dios. Génesis, gloria a Dios, 47. 50 capítulos, para Dios. Mucho, ¿verdad? Para Dios. ¿Cuánto nosotros hemos leído Génesis? Para que sepa lo que estoy hablando. Todo Génesis lo hemos leído, ¿verdad? Para Dios. Porque si no lo he leído, no me va a entender, para Dios. No me va a entender lo que estoy hablando, para Dios. Alabado sea el Señor Dios, pero bueno. Dice aquí, hermano, que otro pasito dice. Génesis 3 registra la caída de la humanidad en el pecado, lo que resultó en el pecado, pecaminosidad de cada ser humano, la violencia y la corrupción llevaron al diluvio, que desató la tierra. Sin embargo, a medida que la humanidad continuó a través de Noé, el pecado permaneció. Felizmente, sin embargo, el plan de Dios para la redención es revelado también a lo largo de la Escritura. Dios eligió a Abraham para ser el padre del pueblo del pacto, a través del cual el mundo entero sería bendecido por el Salvador que vendría, por Dios. Abraham mostró fe en Dios y confianza. Vieja. Abraham mostró fe en Dios y confianza en sus promesas. Dios llamó a Abraham para que abandonara su tierra natal, que fuera un lugar desconocido que Dios eligió. Dios también le prometió a Abraham que se convertiría en el padre de una gran nación, a través de la cual Dios mostraría su amor al mundo. En Éxodo 5, vemos de Deuteronomio. Dios usó a Abraham para que preparara el camino de Cristo. Todos los que siguen a Cristo son hijos de Abraham por medio de la fe. Todos los que hemos creído, gloria a Dios, por medio de la fe, gloria a Dios, tenemos que ser hijos de Abraham, gloria a Dios. Pero hay algo, hermanos, que Dios le pide a Abraham, que era muy difícil para nosotros como padres o madres, gloria a Dios.
Pero siempre, yo siempre digo que Dios siempre hace los propósitos con el hombre, para Dios. Quizás Dios le hubiera pedido a su esposa Sarai o a Sara, para Dios, algo, quizás ella no lo podía llevar a cabo, para Dios, quizás le faltaba fe, para Dios. Pero cuando Dios le pide, Jehová Dios le pide a Abraham, para Dios, a su hijo, para Dios, ahí estaba un problema, hermanos. Cuando nosotros hemos probado y nos pide algo Dios, a veces renegamos, a veces no creemos. Yo he platicado con las personas de aquel día, con Dios, y ya van varios que me lo dicen, con Dios, en esta ocasión, que Dios habla con ella y le dice, ¿verdad?, que tiene que hacer algo, y lo hace, ¿verdad?, Dios. Aunque a veces dice que duele, ¿verdad?, Dios. Pero qué bueno es obedecer a Dios, no importa lo que Dios te pida. Abraham le pidió a Isaac, dice, hermanos, a su único hijo que le había nacido en su vejez. ¿Cuántos años tenía Abraham, para Dios, cuando nació Isaac? 100. Wow. 100. ¿Y Sarai? ¿Sara? 90. Era algo sobrenatural, hermanos. Y luego pasan los años, nace Isaac, para Dios, y luego se lo pide, para Jehová Dios, que lo sacrifique, que lo lleve, para Dios, a sacrificarlo. Está duro, hermano. A veces nosotros como padres, cuando le creemos a Dios, como aquí sí le creyó, Abraham le creyó, para Dios. Pongamos, si Dios, nunca me ha gustado hablar de monetario, pero voy a hablar muchas veces. Si Dios te diga a ti en la mañana, tienes que dar $1000 para esto, o 500. No, es el pago de la troca, es el pago de la casa. Pero yo sé una cosa, hermano, si Dios lo pide, es que por algo lo pide, porque te va a suplir las necesidades. No lo pide más por pedírtelo, para Dios. Él sabe, para Dios, hasta dónde nos va a pedir. Y sin embargo, vemos que Abraham estuvo dispuesto a llevar a su hijo al sacrificio. Dice que Abraham, cargó sobre el malito, para Dios, la leña, se fue con el cuchillo, agarró a Isaac, subieron al monte, para Dios. Pero ¿qué pasa cuando comienza Isaac preguntar por el cordero? Y el cordero no está, dice, aquí la leña, está todo preparado, el holocausto está todo preparado, pero el cordero, ¿dónde está? Imagínense, cuando el mismo Abraham agarra a su hijo para amarrarlo, para sacrificarlo, ¿verdad, Dios? Porque él estuvo dispuesto, llegó hasta el último momento, llegó hasta el último segundo, ¿verdad, Dios?, que estuvo dispuesto para sacrificar a su hijo. Cuando iba a alzar la mano, ¿qué dijo? Pasó el ángel. Yo probó, gloria a Dios, digo, eso es lo que Dios hace. Cuando uno tiene en fe en Dios, podemos andar sin máscaras, ¿o no, hermanos? Podemos andar porque verdaderamente creemos en un Dios todopoderoso. Ahora, si usted lo hace o yo lo hago, es por la ley, por un requisito que nos da. No porque tengamos miedo, porque yo no tengo miedo, para Dios. Pues yo que le creo a Dios. Yo le creo a Dios. No ando con miedo, de ninguna manera. Yo cada vez aquí casi la uso, para Dios, casi en las tiendas, por ese requisito. Pero no le tengo miedo. Alabado sea el Señor, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Hay que creerle a Dios, que Él está con nosotros, que ninguna plaga que vendría de Egipto nos iba a caer a nosotros. No tenemos por qué tener miedo, ¿verdad, Dios? Ahora, si nos llegara a pasar, Dios está con nosotros, ¿verdad, Dios?
Dice la Biblia que Él sana. Y Él hiere y Él sana, gloria a Dios. Si es por una enfermedad, es que Dios nos va a sanar, gloria a Dios. Porque le creemos a Dios. Eso es lo que pasó. Abraham le creyó a Dios. Tuvo fe en Dios. Porque veamos, pasaban años y la promesa no se cumplía para Dios. Pero yo siempre digo, lo que Dios promete, lo cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y nosotros recibimos promesas de Dios, que Dios nos va a bendecir. Gloria a Dios. Y si Dios lo dice, gloria a Dios, le vamos a creer. Alabado sea el Señor Dios. Como digo aquí en este hermano, dice, el plan de redención de Dios fue preservado a través de las circunstancias aparentemente imposibles. Abraham tenía 100 años, su esposa Sara tenía 90 años. Cuando Dios milagrosamente le dio un hijo a Isaac, esto inició el cumplimiento de la promesa de Dios, hacer de Abraham una gran nación. La promesa de Dios perduró a pesar de los fracasos de su pueblo. Jacob, el nieto de Abraham. ¿Quién era Jacob? ¿Quién era Jacob? Ustedes que Jacob era un hombre veramente que porque nacieron, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Jacob era un hombre pues un poco diferente, gloria a Dios. Pero con todo eso, gloria a Dios, Dios cumpliría lo que tenía que hacer. Jacob, en un hombre de fe aparentemente, gloria a Dios, Jacob, el nieto de Abraham, engañó a su hermano. Sin embargo, Dios transformó a Jacob en un hombre de fe, apareciendo ante la forma de hombre y luchando con él. Pero una lucha espiritual. Jacob deseaba la bendición de Dios y se aferró a él, aunque por hacerlo sufrió una dolorosa lección. Su perseverancia resultó en un cambio en el nombre de Israel. Aquí vamos a ver cómo el nombre de Jacob es cambiado a Israel. Bonito, ¿verdad? Porque realmente usted sabe que Jacob significa usurpador. Tenía que cambiarle el nombre porque pues, no se veía bien. Entonces, gloria a Dios, por medio de Israel, vamos a ver que usted sabe la historia, cómo Esaú y Jacob lucharon desde el principio del nacimiento. Ellos estuvieron luchando, aún cuando la estaban haciendo. Uno quería nacer más pronto que el otro, gloria a Dios, pero usted vio que nació Esaú, gloria a Dios, pero Jacob se quedó con la primogenitura, se quedó con la bendición, porque la peleó, gloria a Dios. A toda costa, engañó a su hermano, gloria a Dios, lo trataba de veces, gloria a Dios, pero él se quedó con la bendición. Y vamos a ver también a través de Jacob, tuvo hijos. Usted sabe que tuvo varios hijos Jacob, por ahí vienen los patriarcas, gloria a Dios, también, gloria a Dios, de este hombre, alabado sea el Señor Dios. Pero vamos a leerlo, pues. Vamos a leer un poquito de esto, porque a veces me hace muy difícil, así como estaba yo diciendo el pastor, que esta guía que yo no estaba yo muy familiarizado porque no podía y la estaba leyendo y la volvía a leer, no me daba, por a Dios, porque leía al maestro, luego me metía para acá y no me podía yo concentrar, por a Dios. Pero lo que más me gustó, hermano, me gusta a Dios, que al mismo tiempo me resulta para poder leer la palabra mejor. Así, si usted quiere entenderla bien, tiene que leer todo Génesis para poder entender toda esta palabra hermosa, promesas de Dios. Como Dios, ¿verdad?, estuvo con Abraham siempre, gloria a Dios, a consecuencia de lo que estaba pasando, gloria a Dios, nace Isaac, gloria a Dios, de Isaac le nacen los hijos, gloria a Dios. Pero volvemos nuevamente, hermanos, gloria a Dios. Cuando Abraham, gloria a Dios, busca, ¿verdad?, parentela para su hijo, gloria a Dios, Isaac, gloria a Dios, va y busca, gloria a Dios, se casa con Rebeca, gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Que no tiene tampoco, es estéril también, gloria a Dios.
Pero Dios sigue siendo la promesa de Dios. Lo vamos a leer aquí, hermano. Dice aquí, la prueba de José fueron parte del plan de Dios. Pero para eso, gloria a Dios, teníamos que explicar un poquito, ¿verdad? Gloria a Dios, pues, ¿quién es José? ¿Quién es José? ¿Dónde nació José? Gloria a Dios. Para que pudiera llegar a la tierra prometida, gloria a Dios, el plan de Dios tenía que dar paso por paso. Cosa increíble, gloria a Dios. Usted sabe, hermanos, cuando nace, gloria a Dios, José, gloria a Dios, ya, gloria a Dios, Jacob tenía varios hijos, gloria a Dios, tenía familiares, gloria a Dios, pero no era de su esposa, gloria a Dios, Rebeca, gloria a Dios. Y vamos a ver, gloria a Dios, cómo ya de mucho, ¿verdad?, nace José, gloria a Dios, nace José, gloria a Dios. Y José, haya gracia en Dios, es un hombre que se somete a su padre, a su madre, somete a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas, gloria a Dios. Y Dios lo comienza a bendecir a José. Pero ¿qué pasa, gloria a Dios, cuando sus hermanos ven, gloria a Dios, que el mismo José comienza a decirles que él tiene sueños verdaderamente, que él iba a gobernar sobre sus hijos, sobre sus hermanos, sobre su papá, sobre su mamá? ¿Qué pasa, hermanos? Comienzan los hermanos con velo, con medios, con celos, quizás hasta con coraje, gloria a Dios, porque José comienza a revelarles lo que Dios le estaba preparando antemano. Dios le estaba dando sueños, gloria a Dios. ¿Y qué pasa, gloria a Dios? A veces nosotros somos como poco celosos. No queremos que nadie prospere, gloria a Dios, no queremos que nadie nos rebase, gloria a Dios. Y estos, hermanos, cuando ven, gloria a Dios, a José que comienza a hablar de estas cosas, gloria a Dios, en la primera oportunidad, hermanos, ellos quisieron deshacerse de José. Y esos que eran hermanos, o medios hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya que solamente vemos que Jacob tuvo más 2 hijos, gloria a Dios, o sea, Isaac, gloria a Dios. Y dice, hermanos, aquí lo vamos a leer, gloria a Dios, cómo, gloria a Dios, los hermanos, gloria a Dios, de José, cuando ven, hermanos, una caravana de merelitas, gloria a Dios, que venía, gloria a Dios, inmediatamente ellos planearon en venderlo, gloria a Dios. Esos eran los hermanos, gloria a Dios, de este varón de José, gloria a Dios. Vuelvo y repito, hermanos, todo es un plan de Dios. Nadie se imaginaba, nadie pensaba lo que estaba pasando, lo que estaba escribiéndose, lo que iba a pasar, gloria a Dios. Estos varones lo venden, gloria a Dios. ¿Y qué pasa, gloria a Dios? Después, gloria a Dios, uno de los comandantes, gloria a Dios, también, gloria a Dios, que estaba en la cárcel, gloria a Dios, lo mandan a la cárcel a José. Y ahí en la cárcel, gloria a Dios, uno de los de ahí, gloria a Dios, le interpreta un sueño, gloria a Dios, y le da calidad, le da los buenos trabajos, lo da la mejor, gloria a Dios, cae bien delante de este hombre, gloria a Dios. Pero, hermano, gloria a Dios, José pasó mucho tiempo también en las cárceles, gloria a Dios, pasó tiempos difíciles, alejado de sus padres, alejado de su familia, gloria a Dios, creció en tierra extraña. Allá nació en Egipto, gloria a Dios, muy lejos de su tierra, gloria a Dios. Pero allá donde estaba, gloria a Dios, en tierra extraña, gloria a Dios, Dios lo estaba bendiciendo. O sea, todo lo que estaba pasando estaba saliendo para bien. Como dice la Biblia, que todas las cosas nos ayudan para bien. Los que hemos sido llamados conforme a su misericordia.
Podemos estar pasando tribulaciones, podemos pasar enfermedades, podemos estar alejados de nuestra familia, de Dios. Aún con todo eso, ahí Dios tiene un plan para Dios. Un plan. Cosa increíble, hermano, para Dios. Pero Dios es el plan de propósitos para Dios. Vamos a leer el último, hermano, para Dios. En Génesis 45 del 1 al 8. Lo podemos leer en la Biblia. Ya casi el último, para Dios. Lo vamos a leer. 45, para Dios. Te adoramos, Jesús. Génesis, para Dios. Gloria a Dios. Ahí para todo lo leemos, así que todo lo vamos a leer, por Dios. Del 45, del 1 al 8. Dice ahí la palabra del Señor: no podía ya José concentrarse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, oyó también la casa de Faraón, y dijo a José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron a él y dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no te desqué ni os pesé de haberme vendido acá, porque para perseverancia de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ni ciega, no habrá ciega. Y Dios envió delante de vosotros para perseveraros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, enviaste acá para vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor en toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Se imaginan, hermano de Dios? Un varón que salió de la tierra donde estaba pasando dificultades, ahora viene siendo un gobernador de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios usó en medio de un sueño. Porque Egipto, de Egipto iba a pasar una gran hambruna, ahora Dios. Los primeros 7 años de la abundancia, pero Dios le reveló el sueño a Faraón, ahora Dios, lo que vendría, ahora Dios. Entonces vimos, ahora Dios, cómo Dios usó a este varón, ahora Dios, a José, ahora Dios, para que despertara el sueño, ahora Dios. Ya que en estos tiempos, la hambruna comenzó a esparcerse por toda la tierra, gloria a Dios, y oyó Jacob, gloria a Dios, ¿a dónde estaba? Oyó Jacob que en Egipto había alimento, gloria a Dios, te dio cuenta, gloria a Dios. Entonces Jacob, o sea Israel, manda a sus hermanos que vayan a Egipto, gloria a Dios, y busquen alimento, gloria a Dios, porque verdaderamente era crisis lo que estaba pasando, hambre, había mucha hambre. Y si vemos la historia, hermano de Dios, cómo es que Jacob al principio no se le reveló a sus hermanos, no se le reveló para Dios. Simplemente en el primer viaje él le pide a sus hermanos que vayan a su padre y le traigan a su hermano menor Benjamín. Van los hermanos, para Dios, nuevamente a donde estaba Israel o Jacob, para Dios, y le comienza a decir:
lo que había pedido aquel varón, porque no lo conocían todavía, no lo conocían, lo que estaba pidiendo, gloria a Dios, que llevaran al joven, gloria a Dios. Y así estuvieron planeando, llevaron al joven, gloria a Dios, y vimos la historia, hermanos, cómo es que Dios tan grande, misericordioso. Ahí vemos que cuando Dios se le revela, o sea, José se le revela a su hermano, gloria a Dios, no podía contenderse el llanto, realmente tuvo que sacar a la gente y comenzó a llorar, a ver a su hermano, cuando preguntó por su papá, preguntó por su hermano, todos que estaban bien, realmente se sintió contento y feliz al mismo tiempo, pero lloraban, gloria a Dios. Y así es, hermanos, cuando comenzó, gloria a Dios, la historia, gloria a Dios, también vemos, ya cuando Dios se revela a sus hermanos, manda a sus hermanos que vayan a la tierra de su padre, gloria a Dios, y traigan al anciano, ya porque estaba anciano, gloria a Dios, Jacob ya estaba anciano, Israel, gloria a Dios, ya estaba anciano, gloria a Dios. Por eso usted va a ver que de aquí en adelante, gloria a Dios, aquí José se va a encargar, gloria a Dios, de todo, la tierra de Egipto, como gobernador, gloria a Dios, y también ven sus papás, su mamá, todas las familias que vinieron de su tierra, gloria a Dios, vienen a morar a Egipto. Ahí Faraón, gloria a Dios, les da un pedazo de tierra, gloria a Dios, pedazo de tierra, que ahí comienzan a picar, a crecer ahí ellos, gloria a Dios. Y ahí vamos a ver cómo Dios estuvo con ellos por 400 años. Porque era promesa, ¿no? Si usted Génesis nos dice que el pueblo de Dios viviría en tierra extraña, o ajena. Por eso nosotros, de aquí vamos a ver cómo nace la promesa de la redención. Porque por medio de Abraham. Amén. Yo me gustaría, hermanos, que usted también la leyera en casa, gloria a Dios, la vamos a leer, gloria a Dios. Estas lecciones están muy bonitas, gloria a Dios. Dice aquí, hermanos, José fue el 11º hijo de Jacob, porque disfrutaba del favor especial de su padre, y sus 10 hermanos mayores se llenaron de celos y lo vendieron como esclavo a Egipto. Sin embargo, esta trágica historia se convirtió en un hermoso relato del cuidado y la perseveración de Dios de sus promesas. Más tarde Dios colocó a José en una posición alta en el gobierno de Egipto como supervisor de las provisiones de alimentos en preparación para una hambruna que Dios anunció. Esas hambrunas llevó a los hijos de Jacob a Egipto en una buena búsqueda desesperada de alimentos. Dios concertó todas estas circunstancias para salvar la vida de la familia de José. Al hacerlo, Dios también perseveró su plan para la nación de Israel. Nada podía anular su pacto con Abraham y su plan de bendecirle a cada nación a través de los descendientes de Abraham. Es lo que me gusta, la promesa de Dios, creerle a Dios. Creerle a Dios lo más importante, lo que Dios tiene preservado para nosotros, pase lo que pase, hermanos. Vamos a creerle a Dios. Lo estamos pasando, vamos a esperar en Dios que siempre Dios nos guarde y nos bendiga siempre, hermanos. Vamos a creerle a Dios, así como lo creyó Abraham, José, Jacob, Isaac. Una descendencia que usted podemos mirar despaciamente en casa, gloria a Dios, leerla detalladamente, despaciamente. Usted se da cuenta lo hermoso que es la palabra de Dios. Porque yo miraba, hermano, pero repito, miraba, son cada 50 capítulos, para ver un ratito aquí no es imposible, gloria a Dios. Está más complicado en ciertos capítulos, porque dice que él tenía 150, el otro tenía 700 cuando tuvo huerto, y luego tenía 200, y luego tuvo huerto. No, ahí no nos vamos a meter ahí, porque ahí no vamos a meternos porque ¿quién fue el varón que tuvo más años? A ver, un hermano, ¿quién fue el que tuvo más años? ¿Cuántos años tuvo? Como 165. Y a ver, no se sabe. ¿Sí sabe el hermano? A ver. Ya brincó mucho. Gloria a Ya Dios. pasó el nombre también, era consentido de Dios.
Gloria a Dios, que Dios es bueno, realmente Dios nos bendice, Dios nos guarda, así que Dios nos bendiga mucho, hermanos. Vamos hacia adelante, pase lo que pase, vamos a creerle a Dios, gloria a Dios, porque Él nos ha prometido, gloria a Dios, grandes bendiciones. Yo estoy esperando de grandes bendiciones. Cada día son nuevas, son bendiciones de Dios, de una oportunidad, como el canto que cantaba el hermano, gloria a Dios. La gente, ¿cómo van a creer en Dios si nosotros no les predicamos? Tenemos que hablarles a la gente, gloria a Dios, de afuera. ¿En quién estamos creyendo? Había una persona también que me estaba oyendo, me estaba viendo la hermana Rosy cuando estaba predicando, me estaba viendo una persona que estaba oyendo. Qué bueno que ustedes están viendo a través de Facebook, gloria a Dios, que los bendiga, gloria a Dios, y sigan oyendo estos cantos hermosos, las predicaciones, las enseñanzas, se están dando aquí, gloria a Dios, para el bien de cada uno de ustedes. Así que Dios los bendiga, gloria a Dios los guarde siempre. Así que vamos a ponernos de pie, gloria a Dios, en esta mañana. Yo no me quise pasar horas porque ahora sí quiero almorzar, para Dios. Alabado sea el Señor Dios, que Dios nos guarde siempre con ese mismo ánimo, ese mismo deseo de alabar al Señor, gloria a Dios. Vamos a despedirnos, gloria a Dios, con la bendición del Señor, gloria a Dios. Y les pido nuevamente, hermanos, que memoricen el perdido del versículo clave, gloria a Dios. O quisiera hacerle preguntas, gloria a Dios. Hacer preguntas es muy bonito, ¿verdad? Porque así aprendemos. De hecho, hasta ahora de teatro se han hecho de José el soñador, como dice. Gloria a Dios. Todas, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? O ya fuera de contexto de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero se han hecho obras de teatro total, ¿verdad? Dios es bueno, realmente. Yo estaba viendo, ¿verdad? Como ahí dice, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos? O sea, ¿cuál es el capítulo más largo de la Biblia, hermano? Una pregunta. Yo le hice a una persona que yo ni pensaba que me la iban a contestar y me la contestó. Le dije, ¿cuál es el libro más corto? Y me quedé. Y me dijo, Tercera de Juan. Yo no pensaba que me la fuera a contestar, porque era una pregunta que no sabía ni para mí, no sabía, gloria a Dios. ¿Y cuál es el capítulo más largo? El Salmo 150, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuál es el capítulo más corto? Para irnos. ¿Cuál es el capítulo más corto? Mi hermano dijo el primero, ahora va a ser más corto. Salmo 117. ¿Vean? Que a veces estamos, ¿verdad? Que es bueno aprender, a veces nos preguntan cuál es el capítulo, cuál es el versículo más largo de la Biblia. Bueno, no, déjenlo ahí, porque ya es muy largo, ¿verdad? Esther, 8 Esther, gloria a Dios, y 9 para que está en cuenta. Pero vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a hacer planes para el martes. Planes para el martes. De oración. Hagan planes, hermanos. La oración es muy importante. Con el canto que canta la hermana, el hermano Patricio también, el caracolito. Gloria a Dios. Hay que orar, hermanos. En su casa, si no pueden ir en su casa, oren. Oren por nosotros, que aquí estamos a veces. Oren, gloria a Dios. Así como ustedes allá, nosotros acá, estamos orando. El miércoles haga planes. No se queden en casa. Somos poquitos. Recuerden, gloria a Dios, que Dios nos echa menos cuando usted no viene, esa banca está vacía. Gloria a Dios. Y si uno quiere que la banca esté vacía, gloria a Dios. Véngase a alabar al Señor, que este miércoles también lo vamos a usar. Bendito Dios y Padre eterno, una vez más damos gracias por tu grande amor y misericordia, Padre. Gracias por esos lindos planes que usted tiene para acá, por su pueblo, Padre Santo, aleluya. Que nunca nos has dejado solos, Señor amado. Usted ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre mío. Y sabemos que hasta aquí usted lo ha prometido, está con nosotros, no nos ha dejado, Señor amado. Hemos pasado luchas y pruebas, pero ahí estás con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, Padre mío. Gracias por esta lección, Señor amado, que nos presta, Señor amado, poder estudiar más tu palabra, Señor amado, poder escudriñarla más detalladamente. Ayúdanos a comprender tus planes, tus propósitos que usted tiene, Padre Santo, sabiendo que usted, todo lo que está escrito, se va a cumplir al pie de la letra, Padre Santo. Bendice a mi hermano que aquí estamos, Señor amado, que se esfuercen cada domingo, a aquellos que no pudieron venir esta
manera te pido allá en sus casas que usted los bendiga, que usted los guarde, aquellos que están enfermos. De igual manera te pido para con ellos que usted tenga misericordia, así que pronto, Señor amado, usted tenga misericordia y los sane, Padre. Levanta las camas, Señor, levanta sus ánimos, levántalo, Señor, aquellos que están desalentados, Señora, motívalos, Señor, para estar aquí en tu casa de oración. Sigue bendiciendo a los pastores, Señor, bendiciendo a todas mis hermanas, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, nuestro pastor con nosotros.